Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Muy bien, pues bienvenida a cada uno de los oyentes de la Red de Radios Católicas que escuchan este programa semanalmente para que el Señor los siga bendiciendo en este jubileo de la misericordia. Bueno, padre, estuviste entonces en Roma. ¿Cómo fue tu experiencia? Te encontraste, me imagino, con bastantes sacerdotes. Fue algo muy comunitario, muy hermoso. Me imagino que fue bien significativo. Para que nos compartas un poco tu experiencia. Sí, pues fue una experiencia muy bonita de conocer sacerdotes de todas partes del mundo a lo largo de esa semana que estuve allá. Y lo más bonito fue descubrir que en cada país hay necesidades diferentes, situaciones diferentes, pero que todos estábamos unidos junto con el Papa Francisco para esos dos grandes momentos que sucedieron, que uno fue una audiencia privada con el Papa Francisco y el segundo momento fue la misa de envío el día miércoles de ceniza. Padre, el hecho de haber llegado a Roma no fue por capricho tuyo, sino fue porque fuiste escogido como misionero de la misericordia. Y esos sacerdotes que estaban allí, pues de igual manera iban con ese encargo. Básicamente, ¿cuál es la responsabilidad que les dejaron, padre? Pues nuestra responsabilidad es, como el mismo Papa Francisco dijo, es representar el rostro paterno, materno de Dios. Y el Papa Francisco decía que fuéramos personas con paciencia para atender a las personas en el sacramento de la reconciliación. Segundo, ser buenos predicadores para que se hable sobre este tema de la misericordia y difundamos los mensajes del Papa Francisco durante este jubileo de la misericordia. El tercero, pues, está conectado, ser grandes confesores, y nos decía el Papa Francisco que el confesionario no es una sala de tortura ni tampoco una sesión de psiquiatría, sino un lugar de acogida, de comprensión, donde encontrar el perdón, y para eso necesitamos ser grandes confesores. Luego, la cuarta característica es tener una disposición para viajar. El misionero de la misericordia, como su propio nombre indica, tendrá que salir en misión y viajar mucho para ir a distintas periferias. La cuarta característica que el Papa nos dijo es tener una disposición para viajar, ya que el misionero de la misericordia, como su propio nombre lo indica, tendrá que salir en misión y viajar hacia las periferias, anunciar el Evangelio a quienes han perdido la fe en Cristo o todavía no le conocen. Así que viajaremos en programas de intercambio entre distintas diócesis, especialmente al local o internacional. Quinto punto, tener espíritu de sacrificio. Los misioneros de la misericordia deben estar a disposición todo el año desde el punto de vista de la reconciliación, es decir, hasta el día de Cristo Rey en el mes de noviembre. Aunque los sacerdotes de la misericordia fuimos elegidos por ya sea obispos o nuestros superiores religiosos con el consentimiento de ellos, pero es la Congregación para la Nueva Evangelización del Vaticano, que precisamente es la que lleva todo el resumen de todo lo que es todos los misioneros y tiene todos nuestros documentos, y el Papa Francisco pues nos otorgó en ese día también un documento oficial que portamos donde dice que somos misioneros de la misericordia, con la firma del Papa Francisco y del Monseñor Rino Fisichella, que es el encargado de esa comisión para la nueva evangelización del Vaticano. ¿Cuántos sacerdotes, padre, nos dices?
Más de 800, me dijiste. Fuimos 800 que estuvimos presentes en la ceremonia, aunque el número total es de 1025, ya que varios no pudieron estar presentes por distintos motivos en la ceremonia, así que a ellos se les enviará los documentos a sus respectivas diócesis o congregaciones. Padre, ¿y cómo, bueno, tú me dices que los escogieron en cada diócesis, escogieron a los sacerdotes? ¿Quién está coordinando básicamente a todos los sacerdotes, o es más por criterio propio, por ejemplo, que alguien te pide ir a un país, te pide ir a una ciudad, o ya es más directamente desde el Vaticano que te coordinan, o indirectamente en el país donde cada sacerdote está radicado? ¿Cómo es esa coordinación? Pues la coordinación se hace a través de la conferencia episcopal local. Entonces, en el caso mío, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que se dedica a buscarme los lugares a donde voy a ir a predicar y hacer misión durante este año de la misericordia. ¿Diferencia tuya de un sacerdote de diócesis o de comunidad, padre, frente al encargo que te colocaron? Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Porque perfectamente uno como laico puede decir, bueno, pero fuiste ya como misionero de la misericordia, pero todos los sacerdotes pueden ser misericordiosos. ¿Qué diferencia hay específica de lo tuyo con respecto a los otros sacerdotes? Pues en especial es porque nosotros recibimos un encargo especial de perdonar ciertos pecados que solo están reservados a la sede apostólica, y precisamente recibimos un documento de eso para nosotros presentar a cualquier sacerdote que nos pregunte, y el documento dice: el Papa Francisco te ha concedido la facultad de absolver durante todo el año jubileo los pecados reservados a la Santa Sede. Por disposición del Santo Padre, esta facultad debe entenderse limitada exclusivamente a los siguientes pecados. Primero, profanación de las especies eucarísticas mediante sustracción o detención de las mismas para uso sacrílego. Expliquémoslo, Segundo, padre. Padre, expliquemos, ¿sí?, ese cuál es. Expliquemos uno por uno, padre. Muy bien. Ese tiene que ver con, por ejemplo, un laico que, por ejemplo, ha profanado en el sagrario el Santísimo Sacramento, y por ejemplo, muchas veces se roban los copones y dejan tirado el Santísimo Sacramento dentro de la iglesia. Esas personas quedan excomulgados late sentencia, es decir, en el mismo momento como realizan ese acto. Entonces, nosotros vamos a poder perdonar a esas personas. Normalmente cuando una persona hace algo así, el obispo tiene que mandar un documento a Roma, y Roma es a través del Santo Padre que autoriza la absolución de esa persona. Pero en este año la misericordia pues es diferente. Los misioneros de la misericordia tendremos esa potestad. ¿Y el segundo, padre? El segundo tiene que ver con violencia física contra el romano pontífice, contra algún obispo, sacerdote o religioso, o alguna autoridad de la iglesia. Entonces, ese es otro de los asuntos. Entonces, alguien que haya hecho un tipo de violencia, puede ser física o verbal, contra algún ministro religioso, también eso es parte de los pecados que vamos a perdonar. El tercero tiene que ver con absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo, lo que quiere decir que es, por ejemplo, laicos que han cometido pecados de sexualidad con sacerdotes, o sacerdotes con laicos. Entonces, que en ese caso, pues ese sacerdote no puede absolver el pecado a sí mismo o a la otra persona con la cual ha cometido el pecado. Y el cuarto tiene que ver con la violación directa del sigilo sacramental por parte del confesor, es decir, un sacerdote que haya violado el secreto de la confesión y haya revelado algo de lo que haya escuchado en ese sacramento. Entonces se puede acudir a los misioneros de la misericordia. Qué interesante, padre. Si por decir algo, una ciudad cerca o una ciudad allí en tu país, alguna comunidad necesita de tu servicio,
perfectamente ya se comunican con la diócesis y ellos se encargan de buscar a los misioneros, ¿verdad? O fácilmente si te piden a ti, tú irías y tendrías que tener el aval de la diócesis o simplemente irías. Pues en este caso, pues nosotros tenemos la autoridad directa del Papa y por supuesto, pues por lo menos la referencia de un sacerdote o de un obispo local que nos refiera a la persona y que nos diga que podemos realizarlo en un lugar específico que determine. En internet pienso que se encuentran básicamente los nombres de los sacerdotes y hay información sobre todo este movimiento que se está dando este año de los misioneros de la misericordia, ¿no es cierto, padre? Allí se encuentra básicamente. Sí, principalmente está dedicado a los obispos locales, pero está abierto a cualquier persona que lo pueda leer en el sitio del Jubileo del Vaticano, que es im.ba, y ahí van a la parte de español y ahí buscan los misioneros de misericordia y normalmente ahí va a haber una lista por países donde los obispos locales pueden acudir. Bueno, padre, ahora sí cuéntanos tu experiencia, el hecho de haber llegado allá, básicamente desde el mismo momento en que te nombraron, cuál fue tu sentimiento, de igual manera también el compromiso y cuando llegaste allí a Roma, tu experiencia, también porque allí tuviste la fortuna de tener al padre Pío de Pietrelcina, el cual es uno de los santos de tu devoción y me parece que fue bien importante para ti. Sí, así es, porque esa fue una conexión directa, pues tener los cuerpos de dos santos que se dedicaron a la confesión, como era el padre Pío y también el padre Leopoldo Maldic, dos sacerdotes confesores y sobre todo pues dedicados a ese sacramento a tiempo completo. Y el Papa nos lo puso como ejemplos a los misioneros de la misericordia y en la misa de envío los cuerpos de ellos estuvieron ahí presentes y cuando salimos al terminar la misa ellos fueron los primeros que salieron en la procesión eucarística, indicando pues que ellos nos preceden en la fe, que ellos van a estar orando e intercediendo por nosotros. Y a nivel personal tuve la oportunidad de hacer mi propia visita personal, caminando alrededor de 2 horas. El día siguiente que llegué, el día domingo, después del Ángelus, pude entrar a ver el cuerpo del Padre Pío y pues caminar, cantar y orar con todas las personas que recorrían alrededor de 1 a 2 horas para entrar adentro de la Basílica de San Pedro para poder apreciar estos dos cuerpos incorruptos de estos santos intercediendo por todos nosotros. Y ahí estaban varios de los frailes capuchinos que se están turnando para hacer oración a través del rosario, la Divina Misericordia y otras oraciones propias a cada uno de estos dos santos. Me imagino tus sentimientos, que creo que fue de mucha alegría y sentirse en plena, como tú decías, de plena conexión. Debe ser una experiencia muy hermosa, padre. Pues fue lo que es esa visita personal, donde pude yo orar delante del cuerpo del Padre Pío, al cual le tengo devoción desde pequeño. Fue una bendición muy grande y sobre todo tomarle una foto y estar ahí presente y sentir como que él me está acompañando a lo largo de este año en mi trabajo como misionero de la misericordia. Y el compromiso de ser un verdadero confesor, oyente, misericordioso, compasivo, o sea, es una responsabilidad muy alta, porque no solamente es el hecho que tú seas un sacerdote y escuchaste los pecados de los demás, sino que necesariamente ya la actitud que asumes es una actitud de mucha más responsabilidad y sobre todo meterte como en el corazón de aquella persona que va a contarte su dolor y que tú lo puedas orientar y guiar. Me parece que es algo muy importante y trascendente. Sí, sobre todo pues saber que muchas personas van a necesitar de estos misioneros que el Papa ha determinado, porque también personas que tienen muchos años de no confesarse van a venir a nosotros
Y en este tiempo cuaresmal que nos encontramos hay muchos actos penitenciales en distintas parroquias y diócesis, y los sacerdotes podemos ayudar en esos actos penitenciales a nivel parroquial y diocesano para que muchas personas acudan, pregunten en sus propias diócesis cuándo van a hacer esos actos que normalmente son a lo largo de la cuaresma, que en este año pues la Semana Santa será a finales de marzo, así que todavía está esta oportunidad a lo largo de la cuaresma. Aprovechar a los misioneros de misericordia locales que ustedes tengan, o a los sacerdotes también de su diócesis donde ustedes se encuentran. O sea, que estamos haciendo una invitación a todas las personas para que por favor se acerquen en este año tan hermoso de la misericordia, a que realmente podamos sentir el amor pleno de Dios cuando nos acercamos a ese significativo momento que es el perdón de nuestros pecados, y que no nos quedemos escuchando la voz del mal que a veces nos dice que no es necesario ya, que el tiempo pasó, que eso ya se olvidó, sino que realmente podamos entrar a ese nuevo nacimiento, como bien le dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento se da allí en ese sacramento de la reconciliación. Entonces estamos invitándolos a todos ustedes que nos escuchan para que no nos quedemos allí adormecidos, sino que empecemos a tener una vida de penitentes. El padre, en uno de los programas que hicimos, nos lo explicaba, porque yo no entendía ni siquiera qué significaba la palabra penitentes. Era el que se flagelaba, el que se golpeaba, el que hacía actos de ayunos prolongados. No, el penitente es el que va constantemente al acto de la reconciliación, al sacramento de la confesión, y confesar, básicamente, pues decir en qué ha fallado. Así es, y sobre todo pues el Papa Francisco nos hablaba de eso en la reunión privada que tuvo con nosotros, que fuéramos conscientes del deseo de perdón y de la vergüenza de los que acuden a confesarse, y que nunca usáramos la vara del juicio, sino el manto de la misericordia. Así nos dijo a todos los sacerdotes que estábamos presentes ahí en la sala regia del Palacio Apostólico Vaticano, y nos dijo: nos encuentro con gran placer antes de darles el mandato de ser misioneros de la misericordia. Es un signo de especial importancia porque caracteriza el jubileo y permite que todas las iglesias locales vivan el misterio insondable de la misericordia. Ser misionero de la misericordia es una responsabilidad que se les ha confiado, porque requiere de ustedes que sean en primera persona testigos de la cercanía de Dios y de su forma de amar, no a nuestra manera siempre limitada y a veces contradictoria, sino a su manera de amar y a su manera de perdonar, que es precisamente la misericordia. Y nos recordó que la Iglesia es madre porque genera siempre nuevos hijos en la fe, alimenta la fe, y la Iglesia también es madre porque ofrece el perdón de Dios, regenerando una nueva vida fruto de la conversión. No podemos correr el riesgo de que un penitente no perciba la presencia maternal de la Iglesia, que lo acoge y lo ama. Si fallase esta percepción a causa de nuestra rigidez, acarrearía un grave daño, en primer lugar, a la fe en sí misma, porque impediría al penitente verse insertado en el cuerpo de Cristo. Además, limitaría mucho su sentirse parte de una comunidad. En cambio, nosotros estamos llamados a ser expresión viva de la Iglesia, que como una madre acoge a cualquiera que se le acerque, sabiendo que a través de ella nos insertamos en Cristo. Al entrar en el confesionario, recordemos siempre que es Cristo el que acoge, es Cristo el que escucha, es Cristo el que perdona y es Cristo el que da la paz. Nosotros somos sus ministros y los primeros que necesitamos que nos perdone. Por lo tanto, cualquiera que sea el pecado que se confiesa o que la persona no se atreve a decir, pero que hace entender, es suficiente. Por eso cada misionero está llamado a recordar su existencia de pecador y hacerse humildemente un canal de la misericordia de Dios. Luego nos dijo: es importante saber mirar el deseo de perdón presente en el corazón del penitente. Es un fruto de la gracia y de su acción en la vida de las personas
que les permite sentir la nostalgia de Dios, de su amor y de su casa. No hay que olvidar que existe este deseo al comienzo de la conversión, porque el corazón se dirige a Dios reconociendo el mal hecho, pero con la esperanza de obtener el perdón. Y este deseo se fortalece cuando se decide cambiar de vida y no querer pecar más. Es el momento en que uno se confía en la misericordia de Dios y se tiene plena confianza en que nos entienda, nos perdone y nos sostenga. Concedamos gran espacio a este deseo de Dios y de su perdón. Hagamos que brote como una verdadera expresión de la gracia del Espíritu que conduce a la conversión del corazón. Por eso dijo, no es fácil ponerse ante otro hombre sabiendo que representa a Dios y confesar el pecado. Siente vergüenza tanto por lo que se ha hecho como por tenerlo que confesar a otro, nos dijo el Papa. Y por eso me hace entender lo importante que es su papel en la confesión, porque ante nosotros hay una persona desnuda y también una persona que no sabe hablar y no sabe qué decir, con la vergüenza de ser un pecador, y tantas veces no consigue decirlo. No lo olvidemos, ante nosotros no está el pecado, sino el pecador arrepentido. Una persona que siente el deseo de ser aceptada y perdonada. Por lo tanto, no estamos llamados a juzgar con actitud de superioridad como si estuviéramos inmunes del pecado. Ser confesor según el corazón de Cristo equivale a cubrir al pecador con el manto de la misericordia para que no se avergüence más, para que recupere su dignidad y sepa dónde se encuentra. Muy bien, pues el Papa Francisco también nos decía que no es el palo del juicio el que nos sirve para traer de vuelta al redil a la oveja perdida, sino la santidad, que es el principio de renovación y reforma en la Iglesia. La santidad se nutre de amor y sabe cómo llevar sobre sí el peso de los más débiles. Un misionero de la misericordia lleva a sus hombros el pecado y lo consuela con el poder de la confesión y de la compasión. Así se puede hacer mucho daño cuando nosotros no escuchamos con un corazón de padre. Entonces, hace unos meses, dijo se hablaba con un sabio cardenal de la curia romana sobre las preguntas que algunos sacerdotes hacen en la confesión, y me dijo: cuando una persona empieza y veo que quiere decir algo y me doy cuenta y sé de qué va, le digo, ya lo he entendido, tranquilo. Eso es un padre. Les acompaño en su aventura misionera, dejándonos el ejemplo de los dos al perdón de Dios, San Leopoldo Maldic y San Pío de Pietrelcina, junto con tantos otros sacerdotes santos que en su vida han dado testimonios de la misericordia de Dios. Y luego también nos contó un testimonio personal, que su vocación como sacerdote se debe a una confesión, porque él fue a una iglesia de Argentina, de Buenos Aires, a confesarse con un sacerdote. En el transcurso de la confesión, el sacerdote descubrió en él esa semilla de la vocación. A los pocos meses el sacerdote murió, pero el Papa Francisco pues decidió de entrar en el seminario con esa fuerza de ver ese testimonio de ese sacerdote confesor. Entonces ese fue el ejemplo personal que nos dio el Papa Francisco en esa audiencia personal que tuvimos con él. Como se dan cuenta, oyentes de la radio, esto es bien importante, esa invitación que el Padre nos está haciendo para que nos acerquemos a la confesión. Y de igual manera, el hecho de haber escogido a más de 100 sacerdotes misioneros de la misericordia en todo el mundo hace que, más de 1000 sacerdotes de la misericordia en todo el mundo hace que realmente nosotros no perdamos esa oportunidad de poder acceder a ese momento especial donde nosotros podemos realmente nacer de nuevo y podemos tener una conversión y un cambio en nuestras vidas. Si ustedes, oyentes, desean escuchar este programa nuevamente, lo encuentran allí en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena,
en el mío, Rafael Aníbal Cortés. E incluso, pues ya hemos hecho varios programas, porque este programa se llama Cápsulas de Misericordia, donde hemos hablado en reiteradas ocasiones de lo que es la confesión, los confesores, los psicólogos, la relación que hay entre cada uno de ellos y la importancia de ser un buen confesor también y llegar allí con un corazón muy abierto. Padre, me parece muy espectacular todo lo que tú vivenciaste allí, lo que nos has leído, lo que nos has compartido, sobre todo ese compromiso del Papa de que nos acerquemos cada vez más a la iglesia y nos hace ver una iglesia madre y padre a la vez, una iglesia más compasiva, más cercana, no una iglesia tan lejana, donde no veamos ese confesionario como un ogro ni como sino como un sitio de castigo, sino que lo veamos mucho más cercano. Tal vez acercándonos un poco a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad, Padre? Y así es, y todo lo que son todas las parábolas de la misericordia que se encuentran en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Qué bueno, Padre. Anécdotas que hayas vivenciado allí, cosas que te han impactado. Pues me impactaron muchas cosas, sobre todo los sacerdotes que vienen de países donde hay mucha persecución hacia los cristianos, o que el catolicismo o el cristianismo es una minoría, y cómo esos sacerdotes pueden ser instrumentos de misericordia en esos lugares tan difíciles, y cómo ver que en las grandes ciudades o en los pequeños pueblos pues estos sacerdotes van a ser esos instrumentos de la misericordia de nuestro Dios. Entonces, ese envío de los sacerdotes de la misericordia en el miércoles de ceniza fue un signo muy evidente de que Dios está cercano con su pueblo, que Dios quiere seguir perdonando a todos. Entonces, fue una misa muy especial a la cual pues acudieron tantas personas, también hubo algunos invitados y varios obispos y sacerdotes que estuvieron presentes en esa celebración, y sobre todo en el miércoles de ceniza, que es el inicio de ese tiempo cuaresmal en que nos encontramos, un tiempo de misericordia, de gracia y de perdón. ¿De la arquidiócesis de Washington a la cual tú perteneces, fueron alguien más o fuiste tú solamente? Habían otros dos sacerdotes, pero ellos son nada más de idioma inglés, así que de idioma español soy el único el sacerdote bilingüe estando presente ahí en la ceremonia. Pero no te entiendo, ¿de Estados Unidos directamente o de...? Porque también hay latinos. De la arquidiócesis de Washington estoy hablando específicamente, porque de cada diócesis, sobre todo de las diócesis, habían otros sacerdotes hispanos también, pero hablando de la arquidiócesis de Washington, a donde yo me encuentro, soy el único sacerdote bilingüe dentro del grupo de los 4 que fuimos nombrados. Padre, hay un pasaje bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención, y es en Proverbios capítulo 1, como versículo 17 más o menos, que dice que me buscarán y no me hallarán. Y pienso que en este momento sí hay que aprovecharlo. Hay países, como tú decías, que son perseguidos los sacerdotes, que la fe católica es muy limitada, muy reducida, y nosotros como latinos, gracias a Dios, tenemos esa cercanía de tener sacerdotes, de tener nuestras parroquias, y sí es importante que aprovechemos estos momentos, porque hay otros hermanos que están sufriendo y a veces tienen que recorrer grandes distancias para poder acceder, por ejemplo, a una Eucaristía, o poder sin confesar, muy rara vez lo pueden hacer, porque por las distancias mismas, por las situaciones políticas y conflictos sociales que se dan en los países, y nosotros sí tenemos esa fortuna y no podemos perder por ningún instante estas oportunidades que Dios nos da. Entonces, pues esperamos que muchas personas acudan a este sacramento tan especial, que sientan ese perdón de Dios, hagan un buen examen de conciencia para prepararse pues personal y comunitariamente para este gran momento. La diócesis tuya, Padre, la arquidiócesis, ¿tiene bastante latinos allí en Estados Unidos? Sí, es una diócesis que tiene muchos hispanos en toda el área, y pues en muchas parroquias, y casi todas las parroquias tienen una misa en español, al menos el domingo,
Entonces, eso refleja la gran cantidad de inmigrantes hispanos que se encuentran en la arquidiócesis de Washington, que tiene que ver con los estados de Washington y Maryland también. O sea, por tanto, estos programas, como lo están escuchando en varias emisoras, hay muchos hermanos nuestros latinos que nos están escuchando, o sea que hay que aprovechar estos momentos especiales donde nos están invitando el Papa que nos acerquemos cada vez más a la confesión. Como el hijo pródigo que se acerca, ¿no es cierto, Padre? Se acerca y pide perdón y el Padre en ningún momento lo juzga ni lo condena, sino que por el contrario abre sus brazos misericordiosos y no solamente le pone unas sandalias, sino también un vestido nuevo, y le coloca su anillo y sobre todo que le hace una fiesta porque es un hijo que estaba muerto y como dice la palabra y ha vuelto a la vida. Ese es el sacramento de la confesión y me parece tan significativo que hayan estado representando dos santos tan hermosos, el Padre Pío y ¿me recuerdas el nombre del segundo padre, por favor? San Leopoldo Maltic, que es una persona muy humilde, más contemporánea, es más o menos los dos son muy contemporáneos, ¿no es cierto? Son más de este siglo, del siglo pasado, pero de por sí que tuvieron un gran testimonio de vida, inclusive el santo cura de Ars, que ya hemos hablado en este programa, que de por sí estaban muy atentos a la necesidad del pueblo. Padre, ¿qué características entonces debe tener un confesor de la misericordia? Pues uno de las ideas más importantes será el de escuchar a las personas en el sacramento de la reconciliación, pues atender personalmente y de alguna manera ser esos misioneros que predican con el ejemplo, con la palabra, la misericordia de Dios y sobre todo el tema de las obras corporales y espirituales de la misericordia. Recordémoslas, Padre, para que los oyentes allí estemos pendientes. Sí, creo que es muy importante que nosotros como católicos recordemos esas obras de misericordia que yo creo que muchos de nosotros las estudiamos cuando estábamos en el catecismo, pero es importante que tengamos un repaso de ellas para que podamos estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuáles son las espirituales? Son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y rogar a Dios por los vivos y difuntos. Y las corporales son visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Que es importante que las tengamos presentes y ponerlas realmente por obra, como dice Santiago, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, que esa palabra realmente nos mueva el corazón para empezar a actuar. Yo, Padre, con mi esposa hicimos un ejercicio muy bien significativo que fue el hacer un tríptico, o sea, un volante, donde colocamos 3 estrategias para cada día crecer más como esas personas misericordiosas, y una de ellas es hacer un cuaderno de misericordia para sentir la presencia viva de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir el cuaderno de la misericordia? Que todos los días vamos anotando y registrando cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas. De esa manera yo lo creo que al cabo de 8 días, si somos juiciosos con esa tarea, pues ya a los 8 días pues ya vamos a sentir la presencia viva de Dios, porque Él siempre está con nosotros, sino que en ocasiones el pecado, en ocasiones las preocupaciones del mundo, como dice la palabra, nos agobian tanto que no sentimos la presencia de Dios. El otro ejercicio que propusimos, Padre, es el hecho de hacer una red de misericordia. O sea, que cada vez que tenemos un comportamiento misericordioso, bien como tú lo dijiste ahora, darle un símbolo a la persona que recibió ese actuar nuestro,
como puede ser bien una estampa puede ser una estampita de algún santo, o de igual manera una cruz para que esa persona reproduzca ese comportamiento. Y el tercero, Padre, es empezar a tener comportamientos de misericordia. ¿Qué quiere decir? A veces nos causa dificultad. Y para hacer hay un concepto, como lo dijimos en algún momento, Padre, que si uno repite por 21 veces o 34 veces un acto, ya se vuelve un hábito o una costumbre en nosotros. Y si nosotros empezamos a tener diariamente un comportamiento de misericordia, pero de una manera exigente y haciéndolo juiciosamente el ejercicio, ya después la misericordia va a ser parte de nuestra vida. De todas formas, si ustedes desean, con gusto se comunican con nosotros y les enviamos esta información. En internet fácilmente nos encuentran con el nombre de Rafael Aníbal Cortés. Entonces, Padre, de verdad esto para mí es importante que los oyentes cada vez se adentren más, como que se involucren más en lo que es la confesión, porque sí es un sacramento que es fundamental, un sacramento de sanidad de entre los tres que hay, uno de los sacramentos que nos inicia realmente a tener esa paz y ese amor hacia el prójimo y hacia nosotros mismos, porque a veces no nos queremos. Y el hecho de ser misericordiosos, el hecho de acceder a la confesión, pues obvio que nos hace crecer como verdaderos cristianos. Por tanto, el llamado a todos los oyentes es que realmente nos acerquemos cada vez más. Y qué precioso saber que hay sacerdotes latinos que allí en sitios que son un poco más difíciles en la medida que hay comunidades bien grandes y tal vez no accedemos a nuestro idioma, y pueda allí, por ejemplo, el Padre Roberto Mena poder confesarnos y tener esa paz en nuestro corazón. Así es, y creo que también en muchas diócesis habrán oportunidades durante esta cuaresma y a lo largo de este jubileo de la misericordia. Recordemos que hay también lo que se llama la indulgencia plenaria, que consiste en ir a una de las iglesias que tienen la puerta de la misericordia, normalmente las catedrales de cada diócesis, que el obispo ha bendecido la puerta de la misericordia. Entonces pasar por esa puerta y pues orar por el sumo pontífice y haber recibido la confesión antes o después de asistir a una Eucaristía, y con eso recibimos la indulgencia plenaria de todos nuestros pecados a lo largo de este jubileo de la misericordia. Yo tuve la gran experiencia también ahí en Roma de visitar las otras basílicas de Roma, pues son 4 basílicas y las 4 pues tienen esta puerta de la misericordia: la Basílica de San Pedro, la de San Pablo extramuros, la de San Juan de Letrán, que son y luego pues la Santa María la Mayor. Tuve una experiencia personal con el Papa también en los últimos días antes de irme a México, pues porque él tiene la costumbre de que le va a dejar un ramo de flores a la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue precisamente ese día que yo decidí hacer mi peregrinación a las basílicas, donde él estaba entregando su ramo de flores a la Virgen María, y pude orar con el Papa y también pues saludarlo a la salida de ese momento de oración. Eso fue como para mí el culmen de mi visita a Roma. Padre, definitivamente este año sí es de misericordia, ¿no? La presencia y el impacto que está teniendo el Papa a nivel de todo el mundo ha sido muy, no se puede dejar de lado ni se puede pasar desapercibida, y todo lo que está haciendo, por ejemplo, con las diferentes iglesias, el hecho de convocar a otros credos, eso ha sido muy, muy importante, Padre. Y por ejemplo, este acto de conseguir esos misioneros de la misericordia y que vayan y confiesen es la primera vez en la historia que se da. Sí, así es. Entonces, en realidad son momentos históricos para la vida de toda la iglesia, y sobre todo que el Papa Francisco también está poniendo el ejemplo, porque cada día viernes, cuando él está ahí en Roma, él está visitando algunos hospitales o algunos de los asilos de ancianos, lugares para los menesterosos. Entonces él está poniendo en práctica
también a lo largo de su viaje a México tuvo la oportunidad de visitar un hospital de niños donde pues él habló de algo tan especial con sus palabras que él inventa. Entonces inventó la palabra cariño terapia y esa palabra muy especial impactó a todos los periodistas cuando él habló de que todos necesitamos de un cariño, y él a través de ese abrazo y ese beso que le daba a cada niño y niña presente ahí, muchos de ellos padeciendo enfermedades terminales como cáncer o leucemia, y una niña de 16 años que le canta al Santo Padre el Ave María, y entonces el Santo Padre le da un abrazo, un beso, le da la bendición. Otro niño al cual le regala un rosario y le dice: no te olvides de rezar por mí, tienes un compromiso delante de Dios y de la iglesia. Y con cada uno pues tenía esos gestos de misericordia, y luego animó a los que se dedican a cuidarlos ahí en el hospital que siempre tuvieran gestos de cariño. Decía que a veces esos gestos de cariño son más importantes que la medicina que reciben diariamente los enfermos. Y todo en el amor. Boris Cyrulnik es un psiquiatra francés que desarrolló la teoría de la resiliencia. Él escaneó el cerebro de unos niños que habían sufrido el rigor de la guerra, del maltrato, la violencia intrafamiliar, estaban en la calle, y entonces a él le dio mucha curiosidad, y entonces escaneó esos cerebros y encontró algo sorprendente. Vio que esos niños tenían una lesión en el lóbulo prefrontal, y cuando uno se pone a verificar qué implica la lesión en el lóbulo prefrontal, se da que les causa dificultad del aprendizaje, les causa dificultad el seguir orientaciones, el tener esa voluntad propia. Y entonces él curiosamente comparó esa lesión cerebral, padre, como las personas que son lobotomizadas, y la lobotomía pues es cortan el lóbulo prefrontal y las personas quedan prácticamente, pierden su concepto de realidad plenamente y quedan autómatas. Y él vio que estos niños presentaban aparentemente esa misma lesión cerebral que una persona lobotomizada, y los llevó a un ambiente empático, o sea, ambientes donde había amor, ternura, donde había acogida, familias que los amaran, y los niños desaparecían, esa lesión desaparecía. Y lo que el padre propone frente a ese acto terapéutico que es el amor, que es la ternura terapia, es efectiva, y es el amor hecho realidad cuando realmente nos accedemos al abrazo, accedemos a la confianza, a la sonrisa, a la mirada de esperanza. O sea que el Papa está trascendiendo muchas fronteras, muchos esquemas también, porque hay países donde de por sí el abrazo es muy difícil. Nosotros los latinos abrazamos todo el tiempo y transmitimos afecto. Creemos eso, porque hay culturas que son un poco difíciles, pero tendemos más hacia el afecto. Y es lo que nos está invitando el Papa, que realmente accedamos al amor, que no nos dejemos agobiar por tantas dificultades y tantas cosas que los noticieros nos están transmitiendo, y que creemos que realmente es así, pero no. Pienso que el amor es el que transforma, el amor es el que transmite esa fuerza vital para que realmente empecemos a unirnos como familia, como parejas, que empecemos a unirnos realmente con nuestros hermanos de comunidad y estemos allí bien fraternos. Padre, definitivamente el Papa, ¿cómo ha marcado nuestras vidas, no es cierto? Sí, es esto, y sigue marcando a tantas personas. Y en su viaje a México pudimos observar cómo ponía atención sobre todo a los ancianos, a los enfermos, a los más necesitados. Ellos eran su prioridad a lo largo de todo el viaje. Y algo que me gustaría platicar también, y creo que tú como psicólogo vas a poder entender muy bien esto, es que los medios de comunicación cuestionaron como el Papa Francisco en una ocasión en el encuentro que tuvo con jóvenes ahí en Morelia, Michoacán. Al terminar el servicio, él estaba repartiendo a unos jóvenes enfermos varios de los rosarios, y un joven que estaba por detrás, que en realidad no estaba
enfermo, entonces le arrebató el rosario a uno de los niños que merecía el rosario, y el Papa le dijo molesto, que incluso le empalpaba y acá encima de uno de los enfermos, y entonces el Papa le dice: no seas egoísta. Y esa frase fue impresionante, y ver el rostro del Papa corrigiendo: no seas egoísta, porque el rosario era para este niño. Entonces, de todo modo le dio su rosario, pero lo usó como un momento, yo pienso, de enseñanza para todos. Pero algunos medios de comunicación estaban diciendo que, siendo el Papa tan amoroso como él era, que por qué se había enojado en ese momento. Pero pienso que eso es parte como un papá cuando tiene que corregir a sus hijos. No, y si no se corrigen es un complique. Esta mañana hablaba con mi esposa. Nosotros somos abuelos de 2 gemelitas, tienen 1 año y 3 meses, y a veces entre ellas discuten, y mi hija me decía: papi, ¿por qué eso está incorporado entre los niños ya, el hecho de que ellos peleen entre sí mismos? Dije: sí, eso hace parte de nuestra naturaleza carnal, humana tal vez, pero nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de corregir, porque si no corregimos, inmediatamente esos comportamientos se van agudizando y van a tener después problemas de socialización, porque necesariamente van a, no solamente con su hermanita, sino también con la familia, sino también en su trabajo, en su cotidianidad. Y la actitud del Papa, pues inclusive nuestro amado Jesús también corrigido de una manera bien severa allí en el templo, cuando a los vendedores que estaban allí, los cambistas, él los corrigió, y los corrigió de una manera bien fuerte. O sea que no podemos, porque fácilmente se juzga y se critica, y se juzga porque no conocemos, o porque siempre estamos teniendo una mirada perversa tal vez, o malintencionada, y no sabemos ver el trasfondo de las cosas. O sea, el Papa actúa, necesariamente no podemos endiosarlo, que él no puede en ningún momento llorar, en momento no puede sonreír, en momento no puede ponerse un momento molesto. Pues claro, es que es un ser humano, y como ser humano, pues obvio que tiene sus reacciones, y necesariamente él lo está haciendo, como bien tú dices, en forma de un papá que está orientando a su hijo. Y creo que eso es importante conocerlo, porque también los misioneros de misericordia pues van a tener que corregir a las personas. Entonces, además de ser misericordiosos, pero la misericordia está conectada directamente siempre con la justicia. Pero mira la corrección, padre, que a veces nos causa dificultad. Hace poco, antes de la entrevista contigo, estábamos hablando una compañera de trabajo con respecto a su grupo, a su comunidad, y nos decía que van a sacar a un formador, no van a permitir que ese formador continúe, porque él dice las verdades, o sea, porque él cuestiona, porque él juzga, pero un juzgamiento bíblico, o sea, porque él redarguye tal vez en el corazón de la gente, él hace que las personas tomen conciencia, y a veces tiende a ser a veces un poco fuerte en describir la conducta que en ocasiones se da al interior de la comunidad, y la comunidad lo que hace es rechazarlo y no permitir que él forme, cuando de por sí yo lo he escuchado en sus prédicas, y de por sí es bien. Pues nos habló, por ejemplo, hace poco nos habló sobre el corazón que tenemos que tener, y nos decía y nos mostraba claramente nuestros pecados. A veces no nos gusta que nos digan las cosas, Padre. Nos gusta simplemente que nos conformemos, que tal vez nos adormezcan, y eso, la confesión no es para eso. La confesión es donde tenemos que nacer de nuevo. No solamente el confesor tiene que escuchar, sino también nos tiene que en ocasiones exhortar, reprender, o en ocasiones orientar de una manera así medio puntualita. No con la varita, como dice el Evangelio, como dice la palabra, no con la varita, sino realmente como la palabra, porque la palabra realmente tiene que edificarnos. Así es, y creo que este tiempo del jubileo también es un tiempo de corregir. Una precisamente de las obras espirituales de corregir al que se equivoca. Entonces eso es parte de nuestra misión como cristianos, y eso se aplica en la iglesia, en la sociedad, en la escuela, en la universidad, en cualquier ambiente donde nos desarrollemos. En algunas formas necesitamos ser corregidos, y
también en algunas otras ocasiones nosotros necesitamos corregir a los demás, pero ahí es donde crecemos. Entonces Jesús en el Evangelio dice claramente: si un hermano se equivoca, primero habla con él personalmente, si no hace caso, llama a dos hermanos más para que entre tres entonces le llamen arrepentimiento. Si no hace caso a los tres, considera pues que no tiene ese deseo de conversión. Entonces el mismo Jesús nos planteó lo que es la corrección fraterna como un medio de acercar a las personas hacia Dios. Y este año la misericordia, esto es un punto muy importante para comentarlo y ponerlo en práctica. Estamos teniendo a veces un poquito de fallas con el internet, estamos entrevistando al Padre, estamos en este diálogo que semanalmente lo tenemos aquí en Cápsulas de la Misericordia. El Padre está allá en Maryland, Estados Unidos, y yo estoy transmitiendo aquí desde Bogotá, Colombia, en una casa de reeducación manejada por los terciarios capuchinos, que son las mismas correccionales. Entonces se escucha un poco de interferencia, pero lo importante es que la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo pues nos hace realmente que estas palabras lleguen a nuestros corazones. Padre, hoy el tema pues era básicamente el escuchar un poco tu experiencia allí en Roma y tu consagración como misionero de la misericordia, y que nos hablaras un poco de lo que fue la presencia del Papa en México, porque tú estuviste acompañándolo básicamente todo el tiempo, siguiendo, inclusive haciendo alocuciones para que los oyentes tuvieran presente esa visita tan significativa e importante en México, porque definitivamente México ha tenido que vivenciar la persecución de sacerdotes y sobre todo que a veces hay prácticas allí que no son nada católicas, que de por sí lo que hacen es como ahuyentar, alejar, disminuir la fe en los creyentes. Y lo importante es que de una u otra forma también el Papa pues no deja de meterse en política, o sea, también influye en la política, y haber hecho esa ceremonia allí en la frontera también marca sobre lo que es la actitud en ocasiones de algunas personas en el gobierno de Estados Unidos con respecto a los latinos. Así es, y creo que ese gesto fue un gesto de misericordia también, de que el Papa Francisco celebrara la Eucaristía en la frontera, precisamente en Ciudad Juárez, del lado de México, y luego mirando hacia la frontera del Paso, Texas, y que él bendijera la cruz de los inmigrantes, donde en el pie de la cruz estaban presentes algunos tenis de algunos de los inmigrantes que han muerto ahí en la frontera, y el Papa Francisco se detuvo para hacer oración ahí. Y eso fue un momento de los más emotivos de toda su visita a México, y creo que impactó a muchas personas. Y luego en su viaje de regreso pues a Roma nos dimos cuenta que él es un sacerdote, un obispo muy observador, porque al ver esos muros levantados le llamó la atención, y él dijo que ningún muro nos iba a separar para compartir nuestra fe, y que él estaba en contra de las personas que querían levantar muros para que los inmigrantes no entraran en otra nación. Entonces habló claramente de eso, y también sus palabras causaron polémica, pero en realidad movieron a la reflexión a muchas personas de la atención que deben tener hacia los inmigrantes en esta nación de Estados Unidos. Sí, sobre todo que dijo algo muy fuerte, y es el hecho que un cristiano no pone muros, y de verdad una persona que estamos en los caminos de Dios no podemos poner muros, y mucho menos un sacerdote, por ejemplo, que sea de la misericordia, o cualquier sacerdote que ponga muros en escuchar a alguien que quiera confesarse. Le pedimos al Señor que nosotros siempre podamos construir muros de amor y seamos esos puentes de misericordia para los demás. Padre, entonces les recordamos a los oyentes que estos programas los pueden escuchar en YouTube nuevamente, y estamos aquí disponibles para, si ustedes quieren que trabajemos un tema especial, estamos disponibles y con mucho gusto. Entonces, Padre, para que nos regale por favor su bendición y un mensaje final de todo lo que hemos hablado.
Claro que sí, pues terminando, que recordemos que en realidad, aunque unos pocos fuimos nombrados misioneros de la misericordia, en realidad todos los cristianos somos misioneros de la misericordia. El Papa Francisco lo recordó en su visita a México también. Él dijo: yo vengo como misionero de la misericordia, pero para nosotros también ser cada uno esos instrumentos de la misericordia de Dios para los demás. Y le pedimos al Señor que nos otorgue su bendición, la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y amén. Bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes. Nos vemos dentro de 8 días. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Mi Jesús, Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti.